Gente, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el Monumento a la Revolución Mexicana, el cual se encuentra atrás de mí. Y sin más dilación, comencemos con el video. El monumento está dividido en 4 secciones: cimentación, elevador panorámico, mirador y linternilla. También cuenta con tiendas de recuerdos y cafeterías, y también un museo que se encuentra en la parte inferior del monumento, que de hecho va a ser el primero al que pasemos. El museo está dividido en 3 salas. En esta primera sala nos habla sobre el concurso que se llevó a cabo para el diseño del Palacio Legislativo, pues en un principio es lo que se pensaba hacer a lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución Mexicana. El concurso fue llevado a cabo por el presidente en ese momento, Porfirio Díaz, y su gobierno, en conmemoración del centenario de la independencia. En 1897, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas organizó un concurso internacional en el cual se recibieron 56 propuestas de los arquitectos más prestigiados del mundo. El concurso estuvo lleno de polémica y fue criticado por sus irregularidades. El primer lugar fue declarado desierto. El segundo lugar quedó en empate entre 3 proyectos. Después de meses se anunció el tercer lugar. Este fue otorgado para Pier Paolo. Sin embargo, este había fallecido, por lo cual el concurso se daba por concluido. El proyecto lo llevaría a cabo Emilio Donde, para posteriormente renunciar. Ante las críticas se decidió invitar a Émile Bernard, arquitecto francés. Pero las críticas seguirían. Ahora se criticaba el proyecto por sus descomunales dimensiones y elevado costo. Se tenía planeado que el Palacio Legislativo fuera el más grande del mundo después del Parlamento de Budapest, que se encuentra en Hungría. Aún así, en 1904 logró la formalización de su contrato. La primera piedra fue colocada hasta el 23 de septiembre de 1910 por el propio presidente Porfirio Díaz, pero su construcción fue suspendida por falta de recursos debido a las luchas revolucionarias. Bernard volvería a México en 1919. Para su sorpresa se encontró con una estructura abandonada, llena de escombros y malezas. Aún así, Bernard elaboró un proyecto para rescatarla, como Panteón de los Héroes. Este tampoco se elaboró por las convulsiones políticas generadas por el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. El Monumento a la Revolución. La estructura permaneció abandonada tras varios años. Hasta 1932, el arquitecto Carlos Obregón propuso aprovechar la estructura para erigir un monumento a la Revolución Mexicana. La obra duró 5 años, de 1933 a 1938. Dato curioso, el monumento contaba con un elevador de trayectoria curva, el segundo en su tipo en el mundo. El monumento con el tiempo se convirtió en un mausoleo de próceres revolucionarios. Dentro de sus pilares se encuentran los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calle y Lázaro Cárdenas. La siguiente sala es un homenaje a las mujeres indígenas revolucionarias, donde podemos encontrar fotografías, vestimenta, obras de arte y figuras. Cuentos con Contexto Express. En una tierra muy lejana llamada México, vivía nuestro protagonista, Frijolito. Su vida era injusta. La mayoría de tierras estaban a manos de hacendados. Apenas tenía un pedazo para sembrar. Mientras tanto, en otro lugar, Don Porfirio ya llevaba más de 30 años en el poder. Mientras unos lo admiraban, otros ya estaban cansados, pues había mucha desigualdad. Frijolito vio una noche pasar a hombres con sombreros grandes y rifles al hombro. Al frente, un caudillo con mirada dura y bigote espeso, su nombre Emiliano Zapata. Frijolito, sintiéndose identificado con el movimiento, decidió unirse. Los días se volvieron intensos, el silbido de las balas, el humo de los fusiles y el golpeteo de los caballos acompañaban la esperanza de un nuevo México. Frijolito luchó junto a otros jóvenes como él, defendiendo pueblos, ayudando a los necesitados, pero también conocería el dolor. Vio amigos caer, vivió traiciones entre los líderes. Poco a poco entendió que cambiar al país era más difícil de lo que se imaginaba. Los años pasaron, hubo victorias, derrotas y cambios de mando. Porfirio Díaz dejó el poder y partió al exilio. Pero México siguió enredado en luchas entre caudillos. El tiempo pasó y Frijolito regresaría a sus tierras. Aunque no hubo un cambio de inmediato, algo se sentía diferente. La gente ya no bajaba tanto la cabeza. Después Frijolito hizo audiciones para Mucha Lucha y se quedó con el papel. Porfirio Díaz se nos petateó y fue enterrado en Francia. Después llegarían un montón de presidentes y la mayoría fueron bien corruptos. Corte, no puedes andar diciendo eso. ¿En serio?
Como les decía, en el museo podemos encontrar objetos desde armas que fueron usadas, fotografías y mucho contexto histórico, pues abarcamos desde la pérdida de territorios de México hasta el presidente Lázaro Cárdenas. Al descender podemos observar las entrañas, ver de cerca la robusta estructura de acero y concreto. Esta zona subterránea permite apreciar el inicio de la construcción en 1910 y entender la obra de la historia que quedó abandonada por la revolución. Dato curioso. Un dato interesante que nos cuentan es sobre las obras que iban a decorar la fachada. Estas eran conformadas por Juventud y Madurez, que actualmente se encuentran en la entrada principal del Palacio de Bellas Artes. El águila que iba a estar en la cúpula del palacio ahora corona el monumento de la raza, y por último, los leones y dados para la escalinata hoy se encuentran en la entrada del bosque de Chapultepec. ¿Y ya? Pues sí, eso era todo. El elevador nos conecta directamente con el mirador, así que les dejaré fotos y videos que tomé de los paisajes. Y por último tenemos que pasar a la linternilla, que es la parte más alta del monumento, la cual para subir tenemos que pasar por adentro de la estructura, la cual tiene unas increíbles vistas.
Veredicto final. Colección y contenido. Calidad y relevancia. ¿Qué tan importantes son o únicas son las piezas expuestas? En el museo podemos encontrar bastante variedad de piezas expuestas, desde la vestimenta hasta armas que se usaron en la Revolución. Ahora bien, el museo cuenta con más de 400 piezas originales. También cabe mencionar que en sí el monumento es una pieza original y eso es un plus. Por eso yo le doy un 10. Curaduría. La narrativa que se cuenta en el museo es coherente, va desde los inicios del Porfiriato hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, también se lleva un merecido 10. Estado de conservación. Las piezas del museo la verdad me sorprendieron, desde la vestimenta e incluso periódicos de la época, pero lo más notable en sí es el edificio, que a pesar de ser de acero y de piedra está expuesto al aire libre y a día de hoy se mantiene impecable. Sin duda un merecido 10 también. Museografía y diseño del espacio. Iluminación. La iluminación para mí en lo personal fue la ideal, no tengo quejas sobre este apartado. Un 10. Recorrido. El recorrido, al menos en el museo, para mí fue sencillo, ya que no es un museo tan grande. En ningún momento me sentí perdido. Ahora bien, el monumento en sí es confuso, ya que recordemos que cuenta con elevador, linternilla y cimentación. La respuesta es 1. Si bien puede ser confuso al inicio, hay una guía que es una línea en el suelo y la cual te va a guiar. Aparte que también cuentan con personas que te indicarán por dónde continuar tu recorrido. También un 10. Diseño visual. La decoración en sí me pareció bien, ya que no opaca a las piezas expuestas. A mí se me hizo adecuada el contraste entre el acero remachado y la piedra chiluca. Crea un contraste poderoso. 10 también. Didáctica e información. Cédulas. Son legibles y se encuentran bien ubicadas, al menos en el museo. La única queja sería la información que se encuentra en el mirador. Está un poco escondida, así que un 9.5. Profundidad. El museo en sí profundiza bien con los temas que abarca. En cuanto a la parte superior diría que es más recreativa. Aún así le doy un 10. Multimedia. Aquí si bien hay pantallas con las cuales podemos interactuar, no se encuentran en un buen estado. Yo le daría un 6. Experiencia y comodidad. Accesibilidad. Para una persona es fácil el acceso. Ahora bien, para una persona con carriola o en silla de ruedas, ¿es fácil? Sí y no. Cuenta con rampas al menos en la parte inferior, la parte del museo. Ahora bien, la parte de la linternilla no creo que una persona con carriola o en silla de ruedas pueda acceder. La parte inferior sí, la parte superior diría que no mucho. Un 7. Zonas de descanso. El museo en sí no cuenta con zonas de descanso, pero no es un museo muy grande, así que yo no lo vi necesario, al menos para mí. Ahora bien, el monumento sí cuenta con zonas de descanso en la parte inferior, y si bien en la parte del mirador contamos con cafeterías, no sé muy bien si podamos sentarnos ahí y si es necesario consumir o no es necesario consumir para poder tomar asiento. Así que yo le doy un 7. Servicios. Los servicios son buenos, cuentan con tiendas, cafeterías, baños, y aunque los baños de la parte inferior estaban un poco sucios el día que yo fui, pero los de la parte superior estaban bastante bien, así que yo aquí le doy un 8. Personal y atención. Hospitalidad. El trato en sí es formal, lo típico de un sitio de alta afluencia turística. Un 10. Instalaciones y limpieza. Las áreas se encuentran bastante limpias a pesar de la cantidad de gente que transita. Aún así recordemos que el día que yo fui, el baño de abajo no se encontraba muy limpio, así que yo le doy un 8.5. Dinamismo y programación cultural. Exposiciones temporales. Si bien la parte fuerte del museo es su colección permanente, esta suele tener exposiciones temporales. El día que yo fui contaba con una exhibición de títeres por el Día del Niño, también con una conmemoración a las mujeres revolucionarias y por último una sala para el cine de la época de la Revolución. Al menos el día que yo fui había variedad y más de una exposición temporal, así que yo le doy un 10. Actividades extras. Si bien las actividades se encuentran fuera de la explanada es sede de conciertos, ferias de libros y eventos masivos, lo que lo mantiene vivo. Yo le doy un 8.5. Entorno y arquitectura. Edificio. El edificio en sí es una pieza monumental. Es un ejemplo claro de Art Deco monumental. Un 10. Ubicación y conectividad. Bastante buena, cerca del Metro de la Revolución, Metrobús y avenidas principales. Sin duda una ubicación inmejorable. 10. El WOW. El WOW sin duda para mí es el monumento en sí, es la pieza más clave que hay y sin ninguna duda es la mejor que hay. Un 10. Precios. Los precios varían según el paquete general, ofrecen relación valor-precio. En sí diría que está bien tomando en cuenta a otros miradores de la ciudad. Cabe recalcar que los domingos la entrada del museo es gratuita. Los domingos yo le doy un 10, a lo demás yo le doy un 8. Calificación final es...